Muchos de los pacientes que tienen dolor crónico también padecen cardiopatías, como por ejemplo miocardiopatía, o sea, una alteración en las fibras del miocardio, hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíacas. En este tipo de pacientes no es recomendable que consuman AINES. ¿Qué son los AINES? Son medicamentos llamados AINES, que significan analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Son un tipo de medicamento que calman la inflamación y calman el dolor, y algunos tienen algún efecto antipirético. Son de venta libre, de dispensación fácil. Eso significa que el paciente puede acceder fácilmente. Pero en los pacientes con alguna cardiopatía no deberían consumir este tipo de medicamentos. ¿Y por qué? La primera razón es porque hay un aumento de los eventos cardiovasculares. Hay mayor probabilidad de que estos pacientes tengan accidentes cardiovasculares, porque el consumo de AINES hace que los AINES activen enzimas que van a actuar sobre prostaglandinas y sobre tromboxano. Esto genera un desequilibrio y hace que el paciente tenga más probabilidades de tener coágulos. Esos coágulos pueden terminar en alguna coagulopatía cerebral, pulmonar o cardíaca. La segunda razón por la que los pacientes con cardiopatías no deberían consumir AINES es porque los AINES, en su forma de actuar, en su metabolismo, en su accionar, retienen líquido. Y esto es contraproducente porque justamente en pacientes con insuficiencia cardíaca o con algún tipo de miocardiopatía o con hipertensión, lo que se busca es una adecuada regulación de los líquidos. Y si por un lado el cardiólogo está dando al paciente medicamentos como por ejemplo diuréticos para disminuir o regular adecuadamente la cantidad de líquidos, por otro lado el paciente está tomando AINES, hay un desbalance entre los dos medicamentos. El AINE por sí retiene líquido en su forma de actuar, y el paciente con alguna cardiopatía está consumiendo medicamentos perfectamente indicados por su cardiólogo para tener un buen balance de esos líquidos. Se contraponen las acciones de los medicamentos que le da el cardiólogo, que son prioritarios, con los medicamentos que el paciente puede tomar por un dolor de rodillas, por ejemplo. La tercera razón por la que los pacientes que consumen AINES, que los pacientes que son cardíacos no deberían consumir AINES, es que los AINES actúan sobre las prostaglandinas en el riñón, y esto hace que disminuya la función renal. Y la función renal en los pacientes cardíacos es importante porque justamente es el riñón el que va a eliminar la cantidad de agua necesaria para que haya un buen equilibrio cardiovascular. Entonces, si yo tomo medicamentos, vuelvo a lo mismo, si tomo medicamentos que deterioran mi función renal, como son los AINES, vuelvo a repetir, dipirona, ibuprofeno, diclofenac y otros más, pero esos son los más comunes, lo único que voy a hacer es disminuir la función renal, que es la única función que tiene el corazón para eliminar los líquidos del cuerpo. Esto predispone a que el paciente se acerque más a un síndrome cardiorrenal. Es muy posible que tu cardiólogo te haya dicho, bueno, si hay muchísimo dolor, podés tomar ibuprofeno o podés tomar diclofenac o podés tomar algún otro AINES. Y esto lo hizo evaluando el riesgo-beneficio. Es decir, que tu cardiólogo ya evaluó que el riesgo de consumir estos medicamentos, por las 3 causas que te dije anteriormente, son mucho menos que los beneficios que te puede dar el consumir AINES. Espero que te sirva y consultalo con tu cardiólogo.